Ok, chicos, vamos a hablar en la clase del día de hoy acerca de las fases para la elaboración de distintos organigramas y de algunas características que tenemos que tener en cuenta. Antes de mencionar los puntos más importantes a considerar en su elaboración de los organigramas, vale la pena mencionar algunas características que se deben de cumplir. Primero, deben de ser muy claros, por lo que no se recomienda que contenga un número excesivo de cuadros y puestos. Tampoco deben comprender ordinariamente a los trabajadores o empleados. Em, por eso, lo más frecuente es iniciarlos a partir del director general o el gerente general y terminarlos con los jefes o supervisores del último nivel, o sea, vamos de arriba para abajo. Además, deben contener nombres de funciones y no de personas. Esto lo habíamos hablado en la clase anterior. Ah, Recordemos que los puestos se mantienen, las personas cambian por diferentes aspectos naturales. Las personas van cambiando, pero el puesto se mantiene. Y cuando no sea así, pues lo que se busca es tener un espacio mucho más pequeño, con una letra menor, para que la persona que lo ocupe pues se sienta identificada con ello. Un organigrama puede ser solo el esquema de la organización o bien un organigrama completo, dependiendo cuál sea la estructura que tengamos, dependiendo cuál sea la esquematización que nos brinden, esa será el tipo o ese será el tipo de organigrama que tengamos. Cuando el organigrama es completo, entonces se tiene que dar paso a lo siguiente, ¿vale? Hay algunos pasos que hay que mencionar. Primero hay que tener autorización para realizar el estudio. Em, Hay que, sobre todo cuando se tiene que contar con permisos y con el visto bueno de los niveles superiores. Cuando es muy amplio el organigrama, hay que solicitar un permiso. Y la razón es sencilla, hay que ir a revisar y observar algunos puestos o algunos niveles de trabajo que están en diferentes lugares. Entonces es importante la autorización por escrito para que nos permitan realizar nuestra investigación y también elaborar el organigrama. Después hay que formar un grupo de trabajo, ¿vale? Para que sea de manera correcta, hay que estar familiarizado tanto como en la empresa como en la organización, porque recordemos que lo primero que se tuvo que haber desarrollado es la descripción de cada uno de los puestos y qué funciones se requieren. Entonces, para esto se requiere un grupo de trabajo efectivo para comprobar que todo esté bien alineado y que las comunicaciones existentes también sean las adecuadas. Además, se debe planear y elaborar un programa de trabajo. Yo les había hablado en la clase anterior acerca de que las gráficas Gantt tal vez las conocen, pero también tenemos las gráficas PERT. Bueno, no son gráficas PERT. Básicamente, aquí nos muestran el costo del proyecto, el tiempo del proyecto y las actividades en qué orden se van a generar, ¿vale? Por eso es importantísimo conocer todo lo que son PERT, ¿no? Lo que se le llaman los mapas o los árboles PERT, ¿no? Dependiendo cuál sea el tipo de esquematización que se busque. Además, tenemos que buscar información, chicos. Es importante, ya que es la primera y la más importante fase dinámica del proyecto, la búsqueda de la información. Es más que una aplicación de instrumentos de investigación en el campo de trabajo que van desde la simple observación hasta entrevistas de profundidad con los actores principales de las funciones que se efectúan en las unidades administrativas a investigar. A ver, chicos, muchas veces ya está la organización, lo que hace falta es organizarla de manera visual, pero muchas veces existen ciertos canales de comunicación informales que se dan en las empresas, pero que es más, tanto los administrativos o como los jefes no conocen de estas líneas de comunicación y de estos tramos de control. Son tramos de control que se realizan de manera informal. Entonces, chicos, es importante conocer a los actores, platicar con ellos, investigar, realizar entrevistas. También es importante ir tomando nota acerca de las funciones que tiene cada trabajador y determinar si la conexión que tienen con otros son realmente relevantes, ¿no?
Dentro de este proceso también se incluye un análisis de archivos y centros de documentación mecánicos y electrónicos. A ver, chicos, los archivos y lo que es la documentación que se maneja nos va a servir para este manual que es de organización y también para realizar el organigrama, como también nos va a servir para los manuales de procedimientos, ¿vale? Porque en los manuales de procedimientos tenemos que crear la formatería, todos los formatos y los canales de comunicación que se dan, pero de manera escrita. Entonces, algunos procesos requieren, por ejemplo, no sé, yo hago un documento, pasa por otro departamento, ese departamento lo valida y luego lo manda para, no sé, para otra área. Y entonces es probable que suceda eso. Entonces tenemos que saber mapear, pero ya no la organización, sino mapear los procedimientos. De esto se va a tratar la siguiente materia que ustedes vean. Además nos dice que la investigación documental permite recopilar información normativa y administrativa relativa a la constitución, órgano, niveles, relaciones y funciones de la organización. El tipo de información para elaborar un organigrama debe limitarse ¿a qué cosa? Al puesto, a las funciones, a las relaciones de subordinación, al tipo de comunicación y todo lo que afecta a la estructura organizacional. Entonces, chicos, es importante tener claro que lo primero que tenemos que revisar es las funciones, ¿no? O sea, las funciones, luego buscamos las relaciones de subordinación, quién va a estar abajo en esta coordinación y qué tipo de comunicación va a haber. Va a ser entre área, entre departamento, etcétera, etcétera. Y además, todo lo que afecte la estructura organizacional. Por ejemplo, si tenemos personas que nos apoyan en lo que es la contabilidad, en los recursos humanos, en lo que es la seguridad y también en la limpieza, chicos, que es lo que se le conoce muchas veces como outsourcing, pero vamos a hablar de ello más adelante. La clasificación y registro de la información. La información que se obtenga se ordenará de acuerdo con los departamentos, puestos y funciones que integren la estructura de la institución y se presentará en formatos específicos que agilicen su tabulación y captura de datos. Hoy en día se puede hacer uso de infinidad de paquetes informáticos para facilitar este trabajo. Simplemente tenemos que tener una nómina, revisar cuáles son los departamentos donde trabaja cada gente, los puestos, perdón, y las funciones de diferentes estructuras. Por ejemplo, si tenemos un área muy grande, pues se puede hacer un organigrama total de esa área, ¿no? Y obviamente dejar muy en claro que nada más es de una área. Ahora, también los departamentos pueden ser grandes. Miren, comenzamos desde lo más amplio, que es todo lo directivo. Después siguen las áreas o gerencias, como ustedes quieran llamarlo, áreas o gerencias, y luego siguen los departamentos, ¿no? Y una vez que sigue toda esta estructura, chicos, es importante clasificarla y colocar la estructura, pero de una forma un poquito más detallada, ¿no? Mientras que el organigrama lo que busca es una forma visual. Cuando clasificamos y registramos la información, queremos lo mismo, pero de una forma más detallada. Además, tenemos que analizar esta información, ya que es necesaria y representativa del estudio. Solo es posible hasta que la evaluemos, analicemos y comparemos con la realidad. En esta fase podemos encontrar nuevas interrogantes o lagunas de nuestro estudio. A ver, chicos, muchas veces me he encontrado con que el organigrama no pertenece a la situación real que vive la empresa o la organización. Nosotros hemos analizado alrededor de 5 o 6 organigramas de universidades en Chiapas, los cuales pues te das cuenta que la realidad no es así, o algunas instituciones gubernamentales. Por ejemplo, si ustedes van a, no sé, a la oficina de la Policía Municipal, se darán cuenta que no tiene absolutamente nada que ver el organigrama con la situación real de la empresa o de la institución. Entonces, aquí hay un problema que se tiene que analizar de fondo. Luego sigue el diseño del organigrama. Aquí, esta es la etapa final para la elaboración de un organigrama. Se desarrolla todo el trabajo de edición y plasma la estructura de la organización en un modelo gráfico para presentarse a las autoridades y departamentos correspondientes y luego exhibirlo en la empresa. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso? Las figuras que se utilizan para representar los órganos pueden ser directivos, operativos o sustantivos.
de apoyo, de asesoría, desconcentrados o descentralizados, ¿vale? Entonces tenemos los puestos directivos, tenemos los puestos operativos o sustantivos, tenemos los puestos de apoyo, de asesoría. Miren, estos, los directivos, dependen, estos son dependientes. El de apoyo a veces no, a veces sí. De asesoría no, desconcentrados no y descentralizados tampoco, ¿vale? Como regla general, en la forma, se recomienda usar un solo tipo de figura para simbolizar cada uno de los elementos que integran el organigrama. Debido a la facilidad de lecturas que ofrecen los títulos escritos horizontalmente, así como por ser una figura de trazo más sencillo, es recomendable utilizarla para representar los diferentes tipos de órganos. Ahora, siempre les voy a dar la recomendación de que sean rectángulos, ¿vale? Ahorita vamos a hablar acerca de esas pequeñas cosas. Dimensión. Aunque existe la tendencia a relacionar el tamaño de las figuras con la importancia del órgano, no deben reducirse progresivamente sus dimensiones para establecer diferencias de nivel jerárquico, ya que estas se establecen por la posición de las unidades en el gráfico. Ok, reconocemos que las líneas de mando, pues son lo que nos indican una diferencia entre un nivel jerárquico. No es necesario hacer cuadros más grandes, ¿no? No porque sea el gerente voy a tener el cuadro mucho más grande, no, ni tampoco más pequeño. Hay que unificar y hay que dejar de un mismo tamaño. La colocación de figuras debe atender los siguientes aspectos. Primero, el diferente nivel jerárquico. La colocación se dará con arreglo a los diferentes niveles jerárquicos de la organización. Y aquí es importante que conozcamos algunos puntos de la administración pública, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Nos dice que, por ejemplo, para el primer nivel tenemos a una secretaría. Bueno, viene desde el presidente de la República, etcétera, etcétera. Pero para lo que es la administración pública, por ejemplo, estatal, comienza con una secretaría, luego con una subsecretaría, luego con una dirección general, dirección de área, subdirección general, subdirección, departamento, coordinación técnica y jefatura de oficina. Nosotros podemos buscar la ley, dependiendo si es una institución pública, buscamos la ley para conocer los niveles de las dependencias, ¿vale? Que en este caso nos estamos refiriendo a que tenemos 9 niveles, ¿vale? Que pertenece a cada uno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Ahora, aquí estamos hablando de la administración pública estatal. Si nos podemos a revisar, por ejemplo, la administración pública federal, pues sí tiene más niveles. Lo único que hace es colocar unos niveles y baja los siguientes, ¿vale? Dentro de un mismo nivel jerárquico, para la posición de las distintas figuras que hayan de aparecer en el organigrama dentro de un mismo nivel jerárquico, se recomienda que la organización aparezca estructurada de acuerdo a la participación o secuencia de actividades. Entonces, muchas veces las actividades tienen que aparecer en el mismo nivel jerárquico. O sea, yo tengo que comparar y darme cuenta que no es lo mismo cobrar que revisar una factura, ¿vale? Entonces, quienes cobran deben de estar en el mismo nivel jerárquico, mientras que quienes revisan las facturas pueden estar en un nivel más alto o en un nivel más bajo. Eso depende de la estructura, ¿no? Son muchas variables las que determinan la estructura, pero hay que entender que las actividades que sean similares tienen que estar dirigidas en el mismo nivel jerárquico. Luego siguen las líneas de conexión. Las diversas relaciones que se dan entre las unidades que integran la estructura orgánica se presentan por líneas, ¿no? A continuación se proporcionan criterios específicos con el objeto de uniformar su presentación. Primero, hay que tener una relación principal de autoridad que se le llama una relación lineal. Es aquello que implica una relación de subordinación entre los responsables de una unidad y los subalternos. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos un gerente de, no sé, de comercialización, un ejemplo, y luego tenemos a una persona, un supervisor de ventas, ¿no? Para A, ¿no? O sea, un supervisor de ventas A, que sería su subalterno, ¿vale? Entonces tenemos que relacionar bien la cuestión de la autoridad ahí. Nos dice que las líneas de conexión no deben terminar con flechas orientadas hacia abajo, ya que en este caso se pone de relieve solo uno de los componentes de la relación de autoridad, descuidándose el elemento ascendente, o sea, la relación de responsabilidad. No nos olvidemos, chicos, que toda relación
de autoridad, en este caso del gerente, también tiene una relación de responsabilidad. O sea, no nos confundamos. No porque yo tenga jefe significa que tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Y también de que no tiene responsabilidad, porque seamos honestos. Si, por ejemplo, yo soy un subalterno y uno de mis compañeros comete un error, quien tiene la responsabilidad de responder por ese error es mi jefe o es mi superior directo. Entonces, es importante que no pongamos, miren, estas son las líneas que no hay que colocar. Permítanme un segundito, vamos a insertar la imagen de mientras vamos a ir revisando los demás puntitos, ¿vale? El diseño debe suponer de un modo que todas las unidades orgánicas que dependen de un superior queden ligadas a él por una sola línea. ¿Se acuerdan que yo les decía que una persona encargada de un departamento o de un área no puede tener más de 5 líneas de responsabilidad? Y esto es debido a que pues se saturaría lo que es su posición y en algún punto quedaría mal. Entonces, no es muy recomendable hacer esto. Ahora, ¿se acuerdan que les decía yo de las líneas que no deben de tener? Ahorita les presento una, ¿vale? Cuando tenemos una flecha como esta o tenemos este tipo de flecha doble, no se puede utilizar ni esta flecha, no se puede utilizar, chicos, no podemos utilizar en un organigrama porque solamente la responsabilidad sería de abajo hacia arriba. Y no es cierto, y tampoco es de arriba hacia abajo. Entonces, el hecho que yo tenga autoridad no exime la responsabilidad tanto del superior como del subordinado, ¿vale? Entonces, esta línea no se debe de poner, ¿vale? Ni esta ni ninguna con flechas, chicos, ¿vale? Las flechas en nuestros organigramas no están permitidas. Nos dice que deben rechazarse las ramificaciones que incluyan tramos injustificados. A ver, no porque yo sea el jefe significa que voy a tener injerencia en todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos una gerencia general, 3 áreas y vamos a suponer que 6 departamentos, entonces el jefe no necesariamente tiene que velar por la actividad o por la productividad de las áreas en las que estamos, sino que debe de encomendarse únicamente a los diferentes departamentos. Entonces, si empezamos a hacer ramificaciones por cuestiones injustificadas, por cosas fuera de lógica, como por ejemplo, es que yo soy el jefe y yo debo de tomar decisiones aquí, entonces deben de rechazarse estas ramificaciones porque no son válidas y porque no son correctas. Además, no deben adelgazarse las líneas de autoridad a medida que se descienda a los niveles sucesivos, ya que no es necesario proporcionar una visión cuantitativa de la autoridad por medio de dicho procedimiento. O sea, lo que nos quiere decir el texto es que vamos a suponer que vamos a hacer otra línea, ¿vale? Ok, vamos a hacer una forma. Y luego hay personas que, por ejemplo, más que colocar una línea así, lo primero que van a hacer es intentar engrosar, perdón, ya sea colocándole líneas así, chicos. Miren, así, esto es un error, ya se los dije. Y algunas otras personas querrán hacer esto, o sea, hacer una línea muy, muy gruesa. O simplemente hacerlas más delgadas conforme va bajando en la cuestión de la proporción del organigrama. Esto no es correcto, ¿vale? No es correcto porque no es necesario, simplemente determinamos visualmente que si estás más a la derecha o más hacia abajo, pues esa es la parte que te corresponde en un organigrama. Para evitar el cruce de dos líneas, se recomienda ensayar diferentes colocaciones que permita encontrar o suprimir los cruces o por lo menos reducirlos al mínimo. Ya vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer cómo se puede reducir esto. La relación de autoridad funcional. A ver, chicos, aquí es muy importante tener en cuenta este punto. Nos dice, la autoridad funcional es aquella que representa la relación de mando especializado, no de la dependencia jerárquica. La autoridad funcional está limitada al método específico de ejecución de una actividad y puede existir en forma paralela a la autoridad de línea
o entre un órgano especializado en determinada función y los subordinados de otros jefes de línea, como son personal, programación y presupuesto, etcétera. Se puede representar este tipo de vínculo por medio de líneas cortas de trazo discontinuo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una representación no especializada de mando, entonces, cuando la autoridad está limitada, cuando realmente existe una autoridad, pero realmente es un órgano especializado, tiene otro tipo de funciones, entonces lo que se hace es vincularla, pero con líneas cortas de trazo discontinuo. Esto es como, a ver, permítanme, voy a ver si puedo diseñar una. Es básicamente como, ahorita se las presento. Bueno, creo que no tenemos aquí. Vamos a ver si puedo hacer una. Vamos a hacer esta, ¿ok? Y luego editamos, ¿vale? Es como de estas características, chicos, pero la verdad es que la forma, el tipo de discontinuidad es más grande. Ahorita les muestro cómo. Aquí nos dice más opciones de diseño. Nos vamos a colocar tamaño, ajuste del texto, posición. No. Creo que aquí lo que tendré yo que buscar es el tipo de forma y el grosor y el contexto, ¿no? Ok. Ah, sí, miren, es como este tipo. Es como este tipo. ¿Ven? Esto es una línea discontinua, ¿vale? Por medio de líneas cortas de trazo discontinuo. La relación de asesoría de staff es la relación que se da entre los órganos que proporcionan información técnica o conocimientos especializados a los órganos de mando de línea y suelen representarse por medio de líneas de trazo también discontinuo, colocadas perpendicularmente a la autoridad principal del órgano al que asesoran, ¿vale? Entonces, para esto, de igual forma, vamos a insertar y a dibujar, perdón, una forma, ¿no? En este caso vamos a colocar esta. Vamos a ponerla por aquí. Y aquí sí, chicos, sin ningún problema les puedo decir que pueden utilizar este tipo de líneas, porque no son más gruesas, son del mismo tamaño y simplemente tienen un trazo discontinuo, ¿vale? Entonces, cuando haya una posición así, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, tenemos que tener una relación de asesoría, ¿vale? Esta relación de asesoría tiene que ver más bien con que sí nos apoyan, sí nos brindan información técnica, pero no tenemos una autoridad básica, ¿no? Ellos, los que nos prestan atención en asesoría o staff, simplemente nos apoyan con lo que es algunas horas, algunas capacitaciones, algún tiempo que nos puedan apoyar y obviamente pues sí forman parte de la organización, pero no toman decisiones, ¿vale? Y tampoco, recordemos que un departamento o un área de estas características tampoco puede tener personal a su cargo. Ellos son prácticamente otra organización o son otro tipo de trabajador que administra su tiempo para estar un rato con nosotros, pero también tiene otras actividades. Por lo tanto, no depende básicamente del todo de nuestra organización. También tenemos una relación de coordinación que dice que es de colaboración, es aquella que tiene por objeto interrelacionar las actividades que realizan diversas unidades de la organización. Podrá darse entre unidades del mismo nivel jerárquico o entre unidades del órgano central y de las unidades técnico-administrativas desconcentradas. Este tipo de relaciones suele representarse por medios de líneas largas de trazo discontinuo, que serían prácticamente, ahorita vamos a hacer otra línea, permítanme un segundito, de líneas largas. Entonces, para hacer una línea larga, chicos, vamos a hacer esto, nos vamos aquí donde dice más opciones de diseño, tamaño, ajuste del texto, posición,
No, no era aquí, ¿verdad? No, no recuerdo. Formato de forma. Ajá, creo que era aquí. Oh, rayos. ¿Dónde era? Ya me olvidé. A ver, permítanme. Ah, sí, aquí estaba. En formato de forma. Tenemos entonces, guiones. Estos son guiones largos, chicos, ¿vale? De líneas largas de trazo discontinuo. Claro, lo vamos a poner en negritas para que no haya ningún problema. De trazo discontinuo. Estas son las largas de trazo discontinuo. Y vamos a cambiarlo de color para que no haya ningún problema. Ahí está, chicos. Estas son las líneas de trazo largas de trazo discontinuo. No se alcanzan a ver bien, pero sí son más largas que las normales, ¿vale? Y luego tenemos los órganos desconcentrados. Es conveniente disponer los órganos desconcentrados en el último nivel del organigrama. Entre esta última representación y el gráfico de la dependencia deberá trazarse una línea de eje que permite establecer distinción entre ambos. En el caso de que se desee especificar las diferentes relaciones que guardan los órganos desconcentrados con el resto de las unidades centrales, se deberá representar un tipo general de organización de las unidades desconcentradas en el último nivel gráfico. Los órganos desconcentrados, como ya lo habíamos visto, chicos, tiene que ver más bien con tiene que ver más bien con la parte de lo que es algunas organizaciones, sobre todo gubernamentales, ¿no? Que son quienes forman parte de un organigrama, pero no forman parte de una estructura formal. Pero aquí son instituciones totalmente aparte, ¿vale? Bueno, en esto nos vamos a quedar, chicos, en la parte de los organigramas, pero también vamos a hablar un poco de reorganización. Con frecuencia, una organización logra dejar atrás su estructura inicial y crea nuevos productos, funciones operacionales, procedimientos, manejo de personal, etcétera. Cada vez que nosotros crecemos, recordemos que tenemos una misión y una visión. Cuando esa misión, cuando esa visión se alcanza, se convierte en una misión y ahora nos proponemos nuevas visiones. Obviamente, chicos, una organización tiene que crecer. Si no crece, entonces no estamos prestándole atención al verdadero sentido de las organizaciones. Nos dice que el indicio que ha aumentado su magnitud y debe reorganizar su estructura. Reorganización es cualquier cambio en la distribución de responsabilidades, la facultad de tomar decisiones o las relaciones entre las diferentes funciones de una entidad. Este fenómeno se da a cada momento de la vida de la empresa. O sea, chicos, recordemos que también es lo mismo para nosotros. Los seres humanos tenemos ciertas cosas que son útiles por ciertos momentos. Por ejemplo, un lapicero no me va a ser útil las 24 horas del día. Si tenemos un trabajo en el cual ni siquiera lo utilizamos, tal vez solamente utilizaremos lapicero el día domingo. ¿Sí me entienden? Algunas cosas son cambiantes, chicos. Algunas son diferentes y las empresas son iguales. A veces tenemos que cambiar algunas actividades. Sin embargo, el hecho de que sea de esta forma no significa que tenga que ser de una forma espontánea, ¿no? También se puede planear y también se puede organizar a partir de las necesidades básicas y cambiantes de cada organización. Nos dice, a menudo las reorganizaciones son efectuadas para mejorar la situación de las operaciones y con ello las utilidades de la institución. Frecuentemente la reorganización es imprescindible después de que la productividad ha empezado a declinar en grado extremo, es decir, cuando lo demanda la posibilidad de un completo desastre. Ustedes investigaron algunas tendencias administrativas que ya no son tan nuevas como lo que es el downsizing, el right sizing, en el cual tomamos una parte de la organización y la eliminamos prácticamente, bueno, completamente. La razón es sencilla, la razón es que a veces tenemos que cortar partes muy importantes de la empresa porque necesitamos sangre nueva. Recordemos que esto tiene que ver también con recursos humanos, chicos, y a veces el hecho de que en una organización tengamos a 4 o 5 agentes que pues ponen en peligro a toda la organización, pues a veces es preferible traer todo nuevo
antes que seguir sucumbiendo ante los problemas. ¿Cuáles son los cambios que afectan a la organización? Cualquier cambio organizacional repercute en mayor o menor grado en la estructura general de la institución. Recordemos que las organizaciones deben trabajar en base al principio de clientes internos, es decir, como un sistema que interactúan todas las áreas de trabajo. Si alguna de ellas sufre la mínima modificación en cualquiera de sus estructuras, pues obviamente las demás la resienten. Es como nuestro cuerpo, chicos. Por ejemplo, nuestro sistema cardíaco tiene ciertas responsabilidades, nuestro sistema respiratorio tiene otras responsabilidades y nuestro sistema digestivo tiene otras. Pero a ver, chicos, si nos enfermamos, por ejemplo, de los pulmones o del estómago, termina repercutiendo en las demás, en los demás sistemas, ¿no? Que tenemos. Y esto es porque, pues, está fallando algo. Y si falla algo, pues obviamente sí pasa a repercutir a los demás departamentos, a las demás áreas, y entonces sí se resiente, ¿vale? Por eso hay que tener muy en cuenta que estos cambios se darán de manera constante. Los cambios se evalúan como todo en tiempo y espacio. Cada modificación se considera una estrategia que afectará sin duda tanto a agentes internos como externos. Además, los clientes y proveedores, así como las instituciones relacionadas con la mecánica del negocio, se verán influenciados de alguna manera por la reorganización, para bien o para mal. Por ejemplo, cuando hablamos de agentes internos, estamos hablando del personal que tenemos, de los asesores con los que contamos, de las diferentes gerencias o áreas que están descentralizadas, o también de los trabajadores en los cuales influimos, ¿no? Además de que también los proveedores y clientes, pues termina afectándoles para bien o para mal. Si aumentamos la responsabilidad de uno de nuestros vendedores, es probable que no le dé la atención suficiente a un cliente. Pero si aumentamos, por ejemplo, también la responsabilidad, también podremos darle la opción a nuestro vendedor, por ejemplo, de ofrecer políticas en cuanto a descuento o crédito y cobranza. Entonces, no todo es tan bueno, no todo es tan malo. Todo hay que evaluarlo de manera objetiva. Y las causas más comunes que conducen a una empresa, a una reorganización, son las siguientes. En primer lugar, el crecimiento. Un crecimiento extenso sin reorganización refleja que los altos ejecutivos están cada vez más sobrecargados de trabajo y se les dificulta tomar decisiones porque no se familiarizan con los nuevos cambios que se suscitan en las áreas laborales. A ver, chicos, más no es mejor y eso quiero que lo entiendan. Hay gente que, digo, la necesidad propia o el pensar así no es muy objetivo. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues estás descansando 2 días. Hay gente que trabaja de lunes a viernes y descansa sábados y domingos. Y entonces comienzan a tacharlos de flojos, etcétera, etcétera. No, chicos. Y también una persona que está muy ocupada, y eso se los digo como una crítica personal, hacia mí mismo, tampoco significa que tengas las mejores decisiones, ¿no? Porque el hecho de tener muchas responsabilidades implica también darle poca atención a cada una de ellas, ¿vale? Y lo que sucede en muchas empresas es precisamente esto. Los altos ejecutivos comienzan a sobrecargarse de trabajo o comienzan a velar por otras, por otras áreas cuando lo primero que tenían que hacer, bueno, por otros departamentos, cuando lo primero que tienen que hacer es estructurar de arriba a abajo otra vez la organización. Y sobre todo, si es necesario crear ciertos empleos, pues ni modos, hay que crearlos. Ahora, esto es muy importante porque les vuelvo a repetir, mientras el ejecutivo sea más clave, es mucho más peligroso que esté sobrecargado de trabajo, porque existen algunas decisiones que se tienen que tomar con mucha, mucha, mucha cautela. Y bueno, si los llenamos de trabajo, imagínense. La actividad económica en descenso. Cuando las ventas y utilidades de una empresa están descendiendo o las utilidades no aumentan en relación con el ascenso de las ventas, la reorganización es urgente. Creo que esta es una de las mayores razones por la cual se realiza una reorganización. Porque normalmente las utilidades de la empresa están descendiendo. Ahora, chicos, no importa si tengo un montón de competencia, ¿eh?
Y eso quiero que les quede muy claro. Aunque yo tenga miles de competidores, la empresa y las ventas, así como las utilidades, deben ir para arriba. A veces, y digo, solamente en algunas cuestiones muy extrañas, las ventas aumentan y las utilidades no. Podría ser porque tengo algún crédito, etcétera, etcétera. No lo sé, alguna cuestión financiera por ahí. Pero cuando descienden de manera económica, yo no puedo justificar y decir, es que la economía va mal. No, la empresa tiene que seguir creciendo independientemente de la relación que se tenga y cómo se mantiene, la empresa tiene que seguir creciendo. Entonces, una de las cosas que detectan más los empresarios es de que las utilidades descienden y lo correlacionan con una falta de reorganización. Muchas veces es así. Muchas veces lo que necesitamos es reorganizarnos para tener más personal o muchas veces también necesitamos reorganizarnos para contraer todo lo que es las dificultades y con ello obtener más ventas. Cambios en las tendencias administrativas. Algunas tendencias administrativas como la centralización o la descentralización, que ya ustedes conocen cuál es el término general, el outsourcing, el downsizing, la reingeniería, el control de calidad, la administración por objetivos, etcétera. Exigen nuevos procedimientos, estructuras, tecnologías y en consecuencia una reorganización de la entidad. Simplemente, chicos, por ejemplo, la administración por objetivos, cuando se tiene que manejar de una forma profesional no puede ser hecha por cualquier persona y se necesita un especialista y alguien muy capacitado para poder lograrlo. Significa que necesitamos una especialización del trabajo bárbara, ¿no? Lo mismo sucede con estas tendencias administrativas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un downsizing, no es como que tan fácil, no es agarrar y decir solamente quiero esta parte del pastel, no, es básicamente crear un estudio generalizado y tener más cuestiones positivas que negativas, ¿vale? Entonces, sí a veces se necesita por cuestiones administrativas o simplemente porque hay nueva tecnología y se necesita mano de obra más especializada. En este caso, se buscaría una capacitación o simplemente crear diferentes puestos de trabajo, dependiendo. Aquí sí mencionamos mucho la palabra depende. Luego siguen los cambios en el personal administrativo, que nos dice, cuando ingresa una nueva dirección o gabinete a la empresa, sus integrantes tienden a modificar la organización, porque tal vez la estructura existente no se adapta a su estilo de dirigir o porque quieren probar que la nueva autoridad ha traído mejoras. A ver, chicos, esto es importante, pero es muy peligroso, ¿vale? Eh, el hecho de que contemos con una nueva estructura es principalmente en los cambios en el personal, pero es importante observar bien, detallar bien, conocer bien. Cuando nos suceda esto, cuando nosotros lleguemos a una organización y querramos reestructurarla debido a cuestiones ideológicas o porque realmente es necesario, es importante realizar muchas entrevistas, mucha observación, inmiscuirse por lo menos. Yo más o menos tengo una identificación de por lo menos 3 meses para conocer más a profundidad, platicar mucho con la gente, ver cuáles son los formatos, cuál es la estructura que tienen, hacer tal vez un benchmarking, muchas cosas para ver si es probable adaptar a un nuevo estilo de dirección y también si es necesario hacerlo, porque recordemos que dice la vieja primicia. Si algo da resultado, no le muevas, ¿vale? Entonces, esto no es por una cuestión de ego, simplemente si se considera que es necesario, hay que tener mucha cautela con ello. Los acontecimientos externos que ocurren fuera de la empresa también pueden ser, las cosas que ocurren fuera de la empresa también pueden ser motivo de una reorganización. Por ejemplo, cambios en las tácticas de los competidores, en la política antimonopolista del gobierno o en los canales de distribución. A ver, chicos, por ejemplo, en la política antimonopolista, vamos a suponer que nosotros tenemos un tipo de empresa que pues desafortunadamente teníamos un monopolio y de repente nos lo quitan. Hay que cambiar toda la estructura. Además, también algunas tácticas en mercadotecnia de los competidores implican el hecho de, por ejemplo, poner empresas frente a la tuya.
Y entonces necesitas invertir en algo, ya sea en recursos humanos, ya sea en personal capacitado para una nueva estrategia de publicidad o para conocer una estrategia de promoción, pero muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad técnica para realizarlo. Entonces, necesitamos a más personas. Ahora, la decisión está en si contratar más personal que esté a mi cargo o que únicamente me apoye en ciertos sectores o en ciertos momentos, ¿vale? Esto es muy, muy importante determinarlo. Ahora, deficiente coordinación de los departamentos. Esto se da también muchísimo. Una falta total o parcial de coordinación entre las divisiones o departamentos también exige un procedimiento de reorganización. Una vez que se ha tomado la decisión de reorganizar, deben establecerse claramente los objetivos de esta actividad. Por ejemplo, reducir gastos administrativos. A veces, chicos, a veces es, ¿cómo les explico? Los gastos administrativos nos sobrepasan por una cuestión más bien, de falta de comunicación. El problema de la reorganización cuando se da entre la coordinación de los departamentos, chicos, es principalmente un tema de comunicación y no atender bien a lo que es la organización informal. Normalmente los problemas que se dan no son por cuestiones de trabajo. Muchos de los problemas que se dan son a cuestión de cosas personales o a cuestión de bueno, muchas cosas que hacen que, por ejemplo, no se dé la mayor comunicación y el mayor apoyo entre los diferentes departamentos. Cuando se da esto, entonces lo que buscamos es reorganizar, pero algunas veces algunos objetivos son reducir los gastos administrativos. A ver, cuando, por ejemplo, esto es hacer eficaz un recurso, lo que queremos es que el dinero que se determina para los diferentes departamentos, pues se reduzca. ¿Y cómo? Intentando mejorar lo que son los procedimientos de comunicación. Así se ahorran gastos. Acerca de la toma de decisiones del lugar de acción, descentralizar, lo que queremos es, por ejemplo, cuando queremos descentralizar es que queremos darle autonomía a cierto departamento o a cierta área. Miren, chicos, imagínense que ustedes están en la editorial de una revista o de un periódico y entonces, chicos, hay ciertas áreas, bueno, al menos yo colaboro para una, y en esa área yo también tengo mi departamento, pero yo soy externo, entonces pues no entro dentro del organigrama, así como tal. Pero sí les puedo decir algo, el departamento creativo, así se le conoce, está totalmente descentralizado. La razón es sencilla. No, o sea, si yo como jefe les indico qué hacer en el arte, en la creatividad, pues no tendría mucho sentido este periódico o esta revista. Entonces, normalmente algunas secciones, tanto de arte como de escritura, en lo que son, les comento lo que yo sé, en lo que son los periódicos, tiene que dar lugar a una descentralización urgente. También los periodistas, los reporteros, tienen que tener libre independencia porque si no se haría lo que los dueños hacen y quieren y eso no es válido. Además, hacer una mayor responsabilidad significa generar conciencia entre los diferentes departamentos y hacerles entender por qué tienen que colaborar entre ellos, ¿vale? También proporcionar mejores medios de coordinación, reducir las cargas sobre el ejecutivo en jefe u otros ejecutivos, perdón, y acortar la cadena de mando. Lo que se busca, chicos, cuando se hace una reorganización a manera departamental, es precisamente que las personas conozcan cuál es el trabajo, que haya mejor comunicación y por lo tanto mejor coordinación entre los diferentes jefes y subordinados y que también se reduzcan las cargas, porque, a ver, chicos, les vuelvo a repetir, tenemos que tener a lo mucho 5 personas o 5 áreas o 5 departamentos encargados. Eso es lo máximo. Entonces, si tengo 6, 7, 8, 9, de verdad, va a haber un desgaste terrible en la persona y a nadie le convienen los desgastes, chicos, entendamos eso. Ay, es que a mí me gusta trabajar más de 20, 22 horas. Bueno, sí, pero el problema es el desgaste, ¿no? En algún punto todo esto va a terminar reventando si no le das un freno a la situación.
¿Cuáles son los síntomas internos? La reorganización puede originarse a partir de los siguientes síntomas internos. La determinación de nuevos objetivos y programas. Esto está súper chido, ¿no? Cuando tenemos nuevos objetivos, cuando nos lanzamos por nuevos proyectos. La detección de problemas operativos internos. Cuando hace falta, por ejemplo, una capacitación, se encuentra, ¿no? Pero cuando se capacita y sigue habiendo un problema, entonces normalmente va a ser una cuestión de comunicación o de una falta de estructura sólida. La dificultad en el proceso de toma de decisiones. A ver, cuando una persona tiene que preguntarle a otra acerca de si se tiene que hacer algo o no, entonces esta persona tiene una dificultad para tomar decisiones. Ahora, en el nivel organizacional en el que se encuentra, puede o no tomar estas decisiones, pero cuando por ejemplo, tenemos a un gerente, a un subgerente que tiene un empowerment y que tiene una necesidad de tomar decisiones y no las toma porque el proceso organizacional o porque toda la estructura está hecha un desastre, entonces por fuercita hay que cambiar algo, ¿vale? Luego sigue la expansión de la organización. Esto está súper cool cuando ya sea de manera geográfica o de manera nada más física, el tamaño crece, pues también es necesario realizar una reorganización menos agresiva, pero sí es importante. Un cambio de estrategia, una adopción de una nueva tecnología. Sobre todo en las nuevas tecnologías, chicos, se necesita mano de obra especializada y capacitadores para capacitar a las personas que todavía no conocen esta tecnología. A propuesta de alguna unidad administrativa, como resultado de un estudio técnico de mejoramiento o simplificación, de un crecimiento no programado, de una inadecuada división y especialización del trabajo, que también se da, ¿no? Van a encontrar en muchas empresas que habrán trabajadores quejándose porque tienen muchas actividades y también se quejan de una cosa. Cuando normalmente escuchen que un trabajador se queja porque tiene mucho trabajo, porque le dejan muchas actividades, normalmente va a ir de la mano con una queja diciendo que hay otros trabajadores, sobre todo encima de su jerarquía, que tienen muy pocas acciones que ejecutar. Esto se va a dar tradicionalmente. ¿Cómo podemos evitar esto, chicos? Pues simplemente siendo totalmente transparentes. Las actividades de su compañero son estas, estas y estas y estas. Y las actividades suyas son estas, estas y estas. Mm, Recordemos que forma parte de nuestro manual de organización. Un mal proceso de delegación. A veces, chicos, se delegan funciones a personas que no debemos de tomar en cuenta. No porque no confiemos en ellas, sino que, a ver, vamos a ir a un ejemplo de organigrama, como el que está aquí arriba. Vamos a ir. Vamos a imaginar que yo le propongo a una persona que me apoye, yo soy el gerente general, que me apoye a hacer una diligencia, pero esta persona pertenece a esta área, ¿vale? Perdón, a este departamento. Entonces, si yo lo pongo y le doy una tarea explícita que tiene que hacer, entonces lo que estoy haciendo es creando comunicación, una delegación mal dada, porque en primer lugar, la persona que tiene que delegarle el trabajo no soy yo como gerente, sino es mi gerente de área, ¿vale? Y entonces le da instrucciones a lo que es, por ejemplo, mi personal que está en el departamento X, ¿no? Entonces, chicos, ahí estoy complicando las cosas y estoy mal delegando una función. Además, cuando hay un excesivo tramo de control, cuando todo está centralizado, ¿no? Pongo diferentes áreas, pero pues deberían de estar en en distintos departamentos, tener una departamentalización, pero esto no existe. Entonces, como yo quiero abarcar todo, pues no me importa, creo diferentes áreas y a todas las intento supervisar igual, pero recordemos que si tengo más de 5 subordinados, pues estoy cometiendo un error. Luego sigue los controles inadecuados, ¿vale? Ok. ¿Cuáles son los factores externos que ocurren fuera de la empresa, que pueden también ser factor?
influencias de prácticas administrativas que afecten la planta de los trabajadores, por ejemplo, el outsourcing, ¿no? Que el outsourcing es una medida que se viene dando mucho en México, es muy importante y muy interesante. En la cuestión financiera, chicos, muchas veces se utiliza para lo que es pues lavado de dinero, fraudes, etcétera, pero a nivel organizacional nos ayuda muchísimo. Recordemos el viejo dicho que dice zapatero a tus zapatos. Imaginémonos de que tenemos una fábrica de zapatos, y tenemos una empresa familiar que ha tenido esta fábrica durante 3 generaciones. Entonces, lo que yo sé hacer son zapatos, ¿vale? Mi especialidad son hacer zapatos, pero también tengo que cubrir otro tipo de áreas, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Y bueno, si tengo una planta y hay gente que quiere entrar, pues tengo que pedirle su documentación, su identificación, perdón, y tengo que ver qué es lo que van a hacer. Entonces tengo que cuidar también mis activos. Y entonces, como yo no soy especialista en policía, ni en ¿cómo se llama? Protección personal, ni en nada de eso, chicos, ni en seguridad, pues lo que hago es subcontratar o tener un área o un departamento, un área o una gerencia de outsourcing o subcontratación, ¿vale? Sí afecta mucho, aunque les seré honesto, la gran mayoría de empresas ya no tiene este sistema para poder tener injerencia en algunas otras, porque recordemos que la política en las empresas también se da y bueno, si no tienes aliados, si no tienes áreas o si no tienes departamentos aliados, pues muchas veces no se da. Simplemente el outsourcing se da principalmente en lo que es la seguridad y lo que es los servicios de limpieza. Además que algunos otros, pues, por supuesto. Pero sí influye en las prácticas, ¿vale? Porque imagínense que yo tengo departamentalizado todo, pero hay algunas cosas que sí me hacen falta, entonces utilizo el outsourcing para mostrar esto en el organigrama. Los cambios en el mercado legal ambiental que envíen a la empresa productora a otra región. Por ejemplo, algunas empresas, chicos, por cuestiones ambientales, no sé, migran de un lado a otro. Vamos a suponer que yo soy una empresa que se dedica a la recolección del maíz, pero vamos a suponer que la tierra aquí ha llovido mucho y pues ya se me fregó todo el campo. Tengo que ir a otro lugar. Propuestas de cámaras o grupos de afiliación por acuerdo entre organizaciones de alianzas, fusiones o consolidación de empresas, que también se dan. Es importante conocer estas alianzas, cómo se hacen los holdings, cómo se hace esta consolidación de las empresas para, pues obviamente, tener una mejor perspectiva. Y recordemos que cualquier empresa que tiene más capital siempre, siempre se va a fortalecer. En atención a convenios y tratados internacionales, por demanda de los clientes o usuarios de los productos y servicios, por un avance científico y tecnológico, por una situación del mercado o por un sistema gubernamental. ¿Cuáles son los obstáculos y limitantes para este tipo de reorganización, chicos? La reorganización parcial o total de un organismo se enfrenta a una serie de obstáculos y limitaciones que dificultan en mayor o menor grado este proceso. Se mencionan a continuación los más comunes, que pueden presentarse todos o solamente algunos, ¿vale? Para realizar esta función. Tenemos primero las limitaciones económicas. Todo gerente de un negocio o institución no lucrativa tropieza con las limitaciones impuestas por la cantidad de ingresos disponibles. A ver, chicos, a mí a veces también me encantaría tener más trabajadores, ¿no? Repartir más actividades a más personas, ¿no? Pero el problema está, y esto es una limitante constante, ¿eh? Por eso, ¿se acuerdan que vimos en investigación de operaciones y lo seguiremos viendo en los diferentes temas o en las diferentes materias? Nosotros buscamos eficacia, chicos. Entonces, lo que quiero hacer es más con menos. Y sí, me encantaría poder contratar a más personas, pero el problema está en que siempre hay que tomar en cuenta, uno, si aumento otra persona, mi margen, o sea, mi producto marginal aumentará. Si la respuesta es sí, entonces tengo que revisar de dónde voy a sacar el recurso, el capital, para poder traer a más trabajadores. Pero si no es así, entonces, ¿qué estoy haciendo? Limitaciones tecnológicas. Cualquier organización se encuentra restringida por la tecnología que emplea.
Por ejemplo, una instalación siderúrgica se organiza de manera diferente a una tienda departamental. Obviamente, chicos, porque en una tienda departamental quizá buscamos perfiles económicos administrativos, mientras que en una instalación siderúrgica buscamos perfiles de ingeniería, perfiles obreros, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy diferente. Tiene que ver con la tecnología también que estamos implementando. Por ejemplo, una gasolinera en Estados Unidos, pues tú mismo te despachas, ¿no? No hay tanto problema. Aquí el problema es la cuestión de los clientes, mientras que en México no, todavía no tenemos este sistema de autodespacho, pero también conlleva al pago de más sueldos y salarios, ¿vale? Es importante conocer esto. Limitaciones institucionales. Tal vez el gobierno es la institución que afecta más frecuentemente a las decisiones empresariales. Sí, aun cuando la legislación en general no restringe a los holdings, las interpretaciones a las leyes contra los monopolios han tenido una repercusión definitiva en la manera de pensar de los directivos en lo referente a la organización. ¿Qué es un holding, chicos? Es la organización de muchas empresas que se dedican a lo mismo o que simplemente van dirigidas a un mismo tipo de consumidor o cliente. Es importante dividirlo. Y se generan, o sea, son empresas prácticamente independientes, pero se alían entre ellas para generar un holding, ¿no? Que es una organización de empresas que tiene un mismo nombre y que se representa por un solo ejecutivo o por un solo gerente general, pero cada institución tiene también sus propias reglas, ¿vale? Entonces, esto, según el gobierno, genera lo que es el monopolio. Pero a ver, chicos, no sé por qué habla tanto el gobierno de los monopolios y no los entiende. Económicamente, los monopolios sí afectan a la sana competencia y afectan mucho al consumidor en muchos aspectos, ¿no? Solamente hay algunos puntos en los cuales sí es necesario tener monopolios. En algunas circunstancias o situaciones sí es necesario, pero en el otro 90 y tantos por ciento de veces no lo es. Sin embargo, el gobierno es hipócrita porque, pues, la CFE es un monopolio, ¿no? El agua potable que reciben en su casa es un monopolio. También en el gobierno hay monopolios, nada más que ahí no se dice nada, ¿verdad? Además, hay otras limitantes que frenan la reorganización, como la resistencia al cambio, la falta de una unidad orgánica para realizar el proceso, la carencia de personal especializado y apoyo parcial o total de la dirección superior. A ver, chicos, la resistencia al cambio es algo que sucede muchísimo. A nosotros no nos gusta cambiar, nos saca de nuestro status quo, nos saca de nuestra zona de confort y por eso no nos gusta cambiar. Imagínense en una organización que llevan 10, 15, 20, 25 años trabajando de una forma y que de repente venga un gerente y ¡pum!, de la nada venga a cambiar todo. No se recomienda que sea de esta forma. Se recomienda siempre que ya haya mucho tiempo una organización con un mismo esquema de trabajo, ir reorganizando gradualmente. Esto se le conoce como un tipo de gerencia reformista, poco a poco, tomando en cuenta siempre la participación y siempre dándole a entender a las personas cuál es el motivo y la razón de por qué se están haciendo las cosas. Cuando un personal no sabe ni qué es lo que hace, ni por qué lo hace, ni para qué lo hace, entonces está perdido completamente. Esto forma parte de una organización. ¿Vale, chicos? Espero haya quedado muy claro. Y ahora les voy a dar algunas indicaciones acerca de cómo va a ir su organigrama. En el siguiente video ustedes podrán ver que hice un organigrama a partir de un ejemplo que yo les puse. Pero también es importante tener en cuenta estos puntos para que hagamos nuestro organigrama, ¿vale? Nos dice que el organigrama tiene que facilitar toda la información con respecto a las relaciones y funciones de cada uno de los integrantes, por lo tanto se debe reflejar claramente en el gráfico la relación que existe entre los departamentos y del mismo modo determinar el desempeño de cada participante. Aquí nos hace falta una cosa, chicos, yo nada más les pido el organigrama, pero si quisiera que fuera más completo, tendrían que colocarme cada una de de las funciones que tiene cada persona en el organigrama. Además, también determinar cuáles son las líneas de comunicación, tanto a nivel jerárquico más alto como de subordinación.
¿Vale, chicos? Es importante también. Esto sí se pone en un manual de organización, que ustedes ya hicieron un trabajo sobre ello. Se debe elaborar un esquema que represente un presente actualizado y del mismo modo se enfoque en el futuro, dejando en claro los estudios de cómo será la proyección de la institución. Ok, todo lo que hagamos, esto, el organigrama es como dejar un cimiento en una casa, ¿vale? Dejamos cimentado algo porque ya tenemos claro que si avanzamos, tendremos que agregar más puestos de trabajo, pero ya hay una solidez en mi estructura. Además, en el momento que se realice el diseño, hay que tener la guía de archivos institucionales de todos los empleados, la relación que existe entre los departamentos y, por supuesto, la labor que desempeña cada integrante de la institución. Esto es importante. Los archivos institucionales, a ver, en algunos puntos existen políticas donde, por ejemplo, una persona con mayor escolaridad debe de estar en tal puesto, etcétera, etcétera. Por eso es importante conocer toda la ley orgánica que se tenga en una organización, ¿vale? Además, como yo les decía anteriormente, las casillas deben ser rectangulares, ¿vale? Nada de que en círculos, nada que en cuadrados, nada que en triángulos. Esto tiene una razón muy sencilla. Los triángulos, los círculos, los rombos, los romboides se utilizan cuando se hace un mapeo de procedimientos, chicos, ¿vale? Así que no quiero que su organigrama tenga casillas de formas circulares, de formas triangulares, porque eso no va aquí, ¿vale? La unión de las líneas se tiene que trazar de manera vertical encima de la parte media y en la parte de arriba de los otros recuadros, ¿vale? Como aquí. Entonces los muestro como aquí, ¿vale? O sea, la parte de arriba y tiene que estar bien organizado al centro para que no haya ningún problema. No es de que, ok, tengo aquí mi línea y la voy a colocar por acá o por acá. No, tiene que tener una estructura como tal que ejemplifique que realmente sí va al centro, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente que nos dice las líneas horizontales señalan la correlación que existe, ¿vale? En este caso, las verticales que van para arriba y van a otros recuadros, pero las horizontales señalan alguna clase de correlación. Por ejemplo, en una organización de este tipo, como un tipo vertical, ellos gozan los mismos derechos, las mismas obligaciones, solamente que cambia el tipo de actividades, pero las responsabilidades y el nivel de toma de decisiones es exactamente igual. Esta persona tiene el mismo valor que esta, ¿vale? Aunque muchas veces en la práctica los gerentes y los dueños se olviden de esto. Y no debe de ser así. Hay que colocar a cada persona dependiendo no a lo que haga, sino a su capacidad, una, de tomar decisiones y dos, al empowerment que se le dé. Nos dice que el esquema tiene que tener precisión al delimitar las unidades y dependencias. La escritura de los nombres de las unidades y los departamentos tienen que transcribirse de forma correcta, ¿vale? El mismo nombre. Todas las líneas deben realizarse del mismo grosor, esto ya lo habíamos hablado. Si se usan siglas, es necesario indicar el nombre completo en el pie del esquema. Se tiene que dejar un espacio adecuado entre cada uno de los recuadros para que se pueda ver claramente y se pueda comprender la estructura con facilidad. Podemos tener diferentes tipos de organigrama que son el lineal staff, el mixto, el vertical y el horizontal, que son los más comunes. Simplemente la diferencia o lo que les pido es que sea un organigrama formal, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que ustedes pueden usar el que gusten, pero con la formalidad necesaria. Ahora, y en el siguiente, en el ejemplo que yo les pongo, les enseño cómo hacerlo. En el caso de que la empresa, perdón, ofrezca consultorías o alguna coordinación, se puede señalar con líneas de puntos y los recuadros se deben colocar de forma horizontal del nivel jerárquico en el que se encuentre relacionado. Es importante evitar la conexión de los cuadros con las flechas. Los departamentos dependientes de un único supervisor tienen que estar vinculados directamente por una sola línea, ¿vale? Solamente por una línea, a excepción, como lo vamos a ver en el ejercicio, de algún departamento dependiente, pero que ofrezca consultoría, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si hubiera un único supervisor, pero solamente fuera
una persona dependiente, pues sí es una línea, nada más que sería aquí, por ejemplo, una línea un poquito más delgada a esta. Ahorita se las presento. Por ejemplo, a esta sería una línea un poquito más delgada. En este caso que tenemos aquí, si hubiera una subcontratación, sería una línea continua, pero más delgada. ¿Vale, chicos? Hasta ahí les puedo dar algunos puntos de lo que estamos hablando, de lo que se utiliza para lo que es la creación de organigramas. Nos hace falta muchas cosas, chicos. Nos hace falta administración por objetivos, nos hace falta el hecho de una reorganización, cómo se hace un downsizing, un right sizing, cómo podemos generar bien nuestro manual de organización, pero desafortunadamente por el tiempo, pues no es posible. Con esto concluimos la parte de nuestra clase. La clase esta vez fue mediante un video, espero que también sea valioso para ustedes. Y bueno, cualquier pregunta, duda o inconformidad quedó a sus órdenes. En cuanto al examen y todo lo demás, chicos, pues les mandaré un mensaje, un audio para explicarles cómo vamos a trabajar. Excelente día.